Bienvenidos al programa donde cada conversación tiene el potencial de inspirar y transformar vidas. Esto es Nexus Podcast. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Nexus Podcast, por acá por Activa 88.9 FM, pura energía, siempre llevándoles ese mensaje de desarrollo personal, crecimiento profesional, trabajo con el ser, con la familia, con el hombre y la mujer, por supuesto, y nosotros muy contentos porque hoy traemos un tema espectacular y estaremos, por supuesto, trabajando con ustedes desde esta hora hasta las 8 de la noche en la presidencia Eduardo González. En la producción general, Alexander Moreno. En los controles y musicalización, Antonio Díaz. Y quien tiene el inmenso placer de hablar con ustedes, uno de los tres, de esos que estamos acá, de estos tres amigos, Eduardo Vargas, @Eduardo Vargas Speaker en mis redes sociales. Y estoy aquí con mis dos amigos, mi amiga Wilmar y mi amigo Jerry. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Nexus Podcast. Eduardo, feliz, contenta de estar con ustedes, Jerry, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos oyentes que nos están escuchando por Activa 88.9 FM. Gracias un día más, querida, que nos ha permitido estar. Y venimos con un tema muy especial. Va a tratar de ciertas situaciones que nos van a ustedes a recordar y así podamos nosotros entonces poder interactuar entre cada uno de nosotros y de los oyentes y hacer nosotros entonces dar esas posibles soluciones. Y que ustedes interactúen con nosotros a través del 0412-082 3582. Te lo repito, 0412-082 3582. Toma lápiz, papel, agarra, escribe, mándanos tu información, salúdanos, nosotros te saludamos, de donde nos ubicas, de donde te ubicas, y nosotros con una tarde lluviosa, pero sabrosa. ¿Cómo nos trata la lluvia hoy? Muy bien. Tú sabes que a mí me gusta caminar bajo la lluvia, yo no tengo problemas con eso. Hoy no romántico. No se trata de romanticismo. Se trata de que me gusta, de verdad. Ahí está. Me gusta caminar bajo la lluvia. Déjame el fondo ahí. Esto es un podcast, tres amigos con mentalidades distintas, con opiniones distintas, pero también a veces nos las llevamos bien, a veces coincidimos. No, vale, para nada. Ya sabes, 0412-082-3582. Vamos a hablar de un tema espectacular como todos los martes y miércoles de 6 a 8 de la noche. Hoy te vamos a brindar herramientas para el avance. Yo creo que hoy vas a poder identificar ciertas cosas en tu vida que te van a brindar mucha ayuda, muchísima ayuda. Créeme que hoy venimos con un tema con mucha información, pero que va a traer mucha luz a tu vida. Y también estás o debes, te invito a que te conectes en TikTok, @Activa88.9 FM, que estamos transmitiendo en vivo por TikTok, aquí de la emisora Activa 88.9, y nosotros también estamos allí grabando todo esto, porque fíjense que nosotros estamos acá en la radio en vivo, pero también todo este programa se está grabando y luego se va a montar en nuestro canal de YouTube. Díganlo ahí, Jerry, digan las redes sociales. Las redes sociales que necesitamos que cada uno de ustedes puedan conectarse con nosotros. Estamos nosotros un equipo que estamos con la intención de poder llegar a tu sentido, llegar directamente a tus emociones. Solamente tienes que buscar nuestras redes sociales en TikTok, es Nexus Podcast. En buscarnos en Facebook, Instagram y TikTok. TikTok y YouTube. Y escucharnos por la radio también. Escucharnos en vivo aquí en Activa 88.9 FM. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy ya tengo que decir una noticia. No, todavía. Es que eres malo. No, vamos a esperar un poquito, vamos a ver que la gente, dale con seguridad. Tiene que ver cerrar la puerta, ¿será? Está cerrando la puerta. Y de aquí con abrirla también. O sea, no te queremos Vamos a cerrar. hablar de cerrar y abrir. Las puertas, la vida y el mundo y todo lo que tú quieres
están las herramientas para poder lograr todos tus objetivos, para poder desarrollarte y poder avanzar. Así es, hoy el tema de hoy creo que va a ser de gran edificación a tu vida. Es un tema que, pues repito, va a traer mucha luz a tu vida. Puede que a lo mejor te encuentres en la oscuridad, porque a veces sucede, Eduardo, que no tenemos luz, nos sentimos como un laberinto, sentimos que, ay, ¿por qué esto está sucediendo en mi vida? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Hoy vinimos con... Te va a traer recuerdos también, sí, porque a través de la historia, de nuestro trayecto de cada vida, nosotros podamos ver más allá de lo que nosotros vamos a proyectar. Y eso te va a hacer recordar, te va a hacer un buen momento, te va a poner triste, pero a su vez te va a dar esa herramienta y esa fuerza para continuar y seguir adelante. Vinimos con herramientas muy poderosas hoy para ayudarte. Y para que tú te des cuenta y puedas pensar por qué en tu vida se están repitiendo los mismos patrones. Ajá. Te la estoy dejando. ¿Cuáles son esos patrones que estás repitiendo en tu vida diariamente, semanalmente, mensualmente? A cada momento. A cada momento. ¿Y cuáles son patrones que no estás repitiendo? También. Muy importante. 0412-082-3582, el número de Sí, contacto. inmediatamente. Eduardo, lo dejaste como incógnita, tú eres malo. Entonces, ¿por qué tú siempre tienes que dejar a la gente para la próxima y con la incógnita? ¿Por qué, Eduardo? Porque las cosas hay que aprenderlas A esperar. a cerrar. Hay que aprenderlas a cerrar. Lo bueno será esperar. Todo lo que comienza tiene un desarrollo y tiene un cierre. Y de eso se trata precisamente nuestro tema de hoy. Comentarios, Wilmar. Hoy vamos a estar hablando acerca de cerrando ciclos en mi vida. Llegó el tiempo de cerrar ciclos. ¿Cómo identificar cuándo es el momento de cerrar un ciclo? Cuando el jugo está vencido y se toma, hace daño. Sí, así es. ¿Debo seguir tomándome el jugo? ¿O no? ¿Cuántas veces seguimos viviendo en capítulos que ya terminaron? Nos aferramos a relaciones, errores, culpas, trabajos, sueños rotos que ya cumplieron su función. Pero hoy queremos invitarte a poder cerrar ese ciclo con amor, con valor, con fe. Cerrar no es fracasar, es crecer. No se trata de olvidar, sino de liberar tu alma para que nuevos espacios puedan surgir en tu vida. Ahora te pregunto, ¿qué cosas no has cerrado en tu vida? Quiero que te hagas esa pregunta desde allí, desde donde nos escuchas. ¿Qué situaciones, personas, lugares, cosas no has terminado de cerrar en tu vida? ¿Qué cosas se siguen repitiendo en tu vida? Eso es importante que tú lo logres identificar, porque precisamente nosotros queremos que tú te des cuenta que eso que te está perturbando es algo que necesita ser cerrado, que necesita ser terminado. Y por eso es que me interesaría saber, Wilmar, y coméntanos por allí, que es un ciclo, que es un cierre de ciclo. Por supuesto, vamos a definir un poco qué es un ciclo, porque puede ser que hay personas que no sepan qué es un ciclo y lo pueden estar viviendo. Un ¿Un ciclo. huracán? Wow, No, eso con la N, la tiene la otra, es un ciclo. ¿Para qué no hablamos de un ciclo? Bueno, hay unos que se vuelven un ciclo. Hay ciclos que son un ciclo es una secuencia de eventos que se repite en un orden determinado. Un ciclo puede representar un periodo de vida que tiene un propósito definido, pero cuando ese propósito se cumple, es momento de cerrarlo y avanzar. Y es momento de que te des cuenta, como dice Wilmari, de que hay que cerrarlo, de que hay que terminarlo. Aquella conversación, aquella despedida, aquel trabajo, eso tiene que cerrarlo. Es importante que las conversaciones, Aquellos amores. tienen que cerrarlo. Ahora, escucha esto. Jerry habló algo del pasado. Y escuchen esta frase. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. ¿Quieres que te lo repita? Repite eso, repite esa frase. Te lo voy a repetir. Suavecito, Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que no tiene futuro. Wow. Eso es un gravísimo error cuando tú te enfocas, cuando
quedas solamente en el pasado y no te das cuenta que eso te está deteniendo y no permite que tú salgas adelante y que puedas tener un presente, inclusive un presente mejor, porque ni el pasado ni el futuro para mí existen. No, y darnos cuenta que hay situaciones que podemos estar viviendo donde decimos, esto no va ni para atrás, ni para adelante, ni para la izquierda, ni para la derecha, me siento estancada. Y ahí es donde uno comienza a identificar cuando hay un ciclo de tu vida. Y yo siento que esto no va ni hacia un lado ni hacia el otro. Ahí empiezas a tomar conciencia. Y hoy vinimos a hablar de una audiencia preciosa, donde tienes que tomar conciencia y saber hacia dónde me está llevando esta pareja, esta situación, este trabajo, este ciclo que se está repitiendo, porque los ciclos son muchos, en muchos ámbitos, Eduardo. Y un ciclo es algo que comienza, que se desarrolla y que termina. Escúchalo bien, un ciclo es algo que comienza, que se desarrolla y que termina. Y depende de ti y todos los actores o todas las personas que estén involucradas, o situaciones que estén involucradas en esa historia, depende si el ciclo comienza bien, va más o menos y termina mal, o viceversa, puede inclusive comenzar mal y desarrollarse bien. Pero tú te das cuenta que el inicio es lo que te muestra verdaderamente la situación y tienes que lamentablemente cerrarlo. Sabes que hoy vamos a estar hablando de cómo identificar cuando ese ciclo vuelve a cerrarse, porque a veces nuestra alma, Eduardo, no nos deja. A veces nuestro corazón sabe una verdad. O sea, nosotros estamos seguros de una verdad, pero no la queremos admitir. Es como que yo sé que debo salir de este trabajo, pero no tengo las fuerzas para salir. Sé que estoy en un círculo vicioso, pero no tengo la capacidad de soltar esto, y es un círculo que te está consumiendo. Y si tú no rompes el círculo te va a terminar rompiendo a ti. Cerrar ciclos implica desprenderse de ese apego que te ha tenido desde hace tiempo, asumiendo ciertas responsabilidades o ciertas dificultades que te han llevado al fracaso. Asumir aprendizajes, también aprender a soltar, a tener el control, porque muchas veces el pasado lo arrastramos al presente y no le damos pies al futuro que nos espera. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces esos ciclos o esas situaciones en las que estamos, que no hemos decidido por miedo, por inseguridad, por desconfianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades para poder saltar, como quien dice por allí, saltar de esa hojita de la ranita y buscar de cerrar esa situación que te incomoda, que te hace mal, que te da tristeza. Tú tienes que chequear en tu vida actual si donde estás te sientes bien, porque como dice Wilmani, a veces sabes que no estás bien, sabes que te sientes mal, sabes que te están tratando mal y tú te estás dejando. Entonces te da miedo cerrar el ciclo por el que dirán, ahí vienen los juicios, ahí viene un poco de cosas y por supuesto tu baja autoestima. No lo dejo porque tengo una lealtad. La lealtad a veces es tan invisible en nuestra vida, es una lealtad álmica que no me deja yo cerrar el ciclo. Sé que tú me haces daño. Ejemplo, hoy me la voy a descargar con conmigo. Ejemplo, la amistad que yo tengo con Eduardo puede que hoy sea de bendición, sea de éxito, pero mañana puede que no sea, Eduardo. Y yo debo identificar cuándo tu amistad me hace bien y cuándo tu amistad me hace mal. No, pero es que tenemos años, es que es el compadre, es que mi papá lo consideraba un hijo, no lo puedo soltar, pero me hace daño. Esas lealtades álmicas, tú tienes que tener la determinación de romperlas en tu vida. Y no solamente esos ciclos que tienes que romper tengan que ser con problemas y con dificultades, sencillamente con mucha inteligencia y con mucha madurez. Claro. Tú puedes hablar con la persona y decir, mira ya, chévere, somos amigos, no ha pasado nada y mira, teníamos que llegar hasta aquí, porque hay inclusive alianzas que uno hace donde sencillamente por un tiempo y chao, pescado, Eso como es dicen un por ahí. contrato. Ya está. Entonces no te puedes aferrar a situaciones que no representan verdadera pasión en tu vida. No te aferres a cosas que no representan pasión en tu vida, que no te hacen sentir bien. Cierra el ciclo. No cierro el ciclo por el que dirán. Esos son juicios. No puedes avanzar con las maletas del ayer. ¿Cómo avanzas si no ves lo que te espera en el futuro? Si tú
llamado al despertar. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos de accionar, de poder ver qué es lo que nos está haciendo daño, porque muchas veces venimos arrastrando situaciones que nos han llevado a obligarnos a no cerrar el ciclo. Pero ¿por qué se repite el ciclo? ¿Por qué estoy repitiendo el ciclo? Es porque no he aprendido la lección. Cuando nosotros repetimos el ciclo y traemos el pasado, cuando yo repito el pasado nuevamente, es porque no aprendí la lección. Es como el dolor. Estos días yo hablaba un poco del dolor. Yo decía que el dolor en nuestra vida es un maestro que viene y no se va hasta que el alumno aprenda la lección. Cuando yo no aprendo la lección, ese dolor no se va a ir. Ese ciclo no se va a cerrar. Porque viene a enseñarme a identificar. Por ejemplo, el dolor es un ciclo que viene a identificarme las heridas. Ahora, sí, y esas heridas te remueven tus heridas, porque a veces tenemos personas, situaciones, trabajos, que lo que viene, como dices tú, es enseñarnos. Y por muy doloroso, porque nosotros entonces nos ilusionamos, nosotros vemos bien bonita la situación, y cuando llega el momento en que eso tiene que cerrar, porque escucha lo que estoy diciendo, tiene que cerrar, no es que debe, Hay no cosas es que que tienen no, que cerrarse. tiene que cerrarse, y para eso hay que tener valor, ¿ok? Para eso hay que dejar la cobardía. Si tú ves que tienes que cerrar un ciclo, no seas cobarde. Párate frente a la situación, párate frente a la persona y dile sencillamente hasta aquí, se acabó. Pero ojo, no tienes la obligación, pero puedes dar una explicación, porque muchas veces la otra persona no sabe por qué tú estás cerrando el ciclo. Eduardo, te pregunto, ¿cuántas veces una mujer... No te dejes a meter con No, la pero mujer. ¿cuántas veces una mujer tiene que sacrificar su familia, que a veces no cierran el ciclo por amor a sus hijos? Porque están condicionadas. Las mujeres están condicionadas. Muchas mujeres, muchos hombres también. Vamos a hablar de los dos. Que tienen hijos y están en situaciones difíciles donde no quieren cerrar porque no tienen valor o porque tienen el juicio de que si cierran ese ciclo los hijos van a sufrir. Mira, los hijos de cualquier edad, escúchame, también, pero los hijos de cualquier edad, de la edad que sea, ante un cierre de ciclo de sus padres le va a afectar. La edad que sea, escúchame bien, así sea un viejo, la edad que sea le va a afectar. Entonces muchas personas se quedan pegadas a una situación por ser fieles, por ser leales a los hijos o a la persona, cualquier edad, estas cosas, pero empiezan o siguen o se mantienen infelices en esa situación. ¿Sabes qué pasa? Que nos enseñaron, Jerry, a sufrir. Nos enseñan Aguantar. que todo es un dolor. Te tengo que amar con dolor. Tienes que pasar por el infierno para ir al Sí, cielo. el dolor Por Dios. es el símbolo de amor y nos enseñaron eso. Y eso lo hablamos en las generaciones. Las abuelas, las mamás, todas las generaciones resistiendo dolor, sufrimiento. Y nosotros atraemos y tenemos en nuestro ADN casi que la información de que sufre. Nosotros debemos romper con ese ciclo. Entonces tenemos que cerrar, así como dices tú, disculpa que te interrumpa, tenemos que cerrar y tener el valor a sacarnos ese ADN como dices tú, Wilman, porque está muy, pero muy válido y muy acertada ese mensaje. Pero sabes que hay personas que aunque trates de hablar con esa persona, aunque trates de convencerla a que tome decisiones, muchas veces no toman la decisión porque le falta algo. Le falta algo, una motivación que puedan aceptar ese cierre para poder continuar. 588, le falta valor y que Panita Josiel, que está en sintonía desde el rincón, nos está escuchando. Saludos para ti. Gracias, mi amor, por estar ahí en sintonía, escuchándonos, escuchando este tema interesantísimo que sé que te va a servir a ti y a toda nuestra audiencia. Hoy estamos hablando de cerrar ciclos, cómo identificar, cómo saber que debo ya cerrar el ciclo en mi vida, porque es importante, el ciclo es mi vida. Ajá, y yo te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Qué pasa si yo creo en una relación laboral, la que sea, que es momento de que cerremos, fíjate que lo pongo en plural, que cerremos ciclo, pero resulta ser que el que necesita cerrar ciclo soy yo y la otra persona no está preparada para cerrar el ciclo? ¿Qué pasa allí? Porque no llegó el momento, Eduardo, de la otra persona, y nosotros debemos entender esto, que cuando hablamos de cerrar ciclo en mi vida, es cerrar el ciclo de mi vida.
este ciclo y yo te invito a ver si tú estás disponible a cerrarlo. No, porque esa persona. ¿Cómo haríamos allí? Esa persona no va a entender, no va a comprender que llegó el momento de cerrar un ciclo. Eso lo entiendes tú y lo entiende tu alma. Lo entiendes tú y lo entiende tu alma. ¿Por qué? Porque dices, ya yo no puedo con esto, esta persona. Porque puede ser, Eduardo, que vamos a poner el ejemplo, que nuestra amistad se cerró. Llegó el momento de cerrar nuestra amistad. Ok, está cerrada. Ok. Yo puede que no lo entienda en el momento, pero tú sí lo estás entendiendo por qué. Es posible. Hoy no lo entiendo, pero mañana sí lo voy a comprender. O sea, ¿qué No me quiere puedes decir? obligar a mí a entenderlo, porque puede que a mí, tú dices, pues Mari, tu amistad me hace daño, pero para mí tu amistad me hace daño. Exacto, no, y tú consideras quizás, por lo que te entiendo, que tú no eres una persona que hace daño. Es la percepción que yo tengo de ti. Entonces yo cierro el ciclo sin inclusive pensar en que tú tengas la necesidad de cerrar el ciclo también. Claro, yo a mi tiempo puedo cerrar el ciclo. O sea que hay que estar maduro para eso. Cerrar ciclo es madurez. Requiere madurez, valentía, mirar las oportunidades que se presentan en cerrar ese ciclo, ¿verdad, Jerry? Claro. Hay que Es cerrar como ciclos. la historia de Jerry, una... ¿cuántas novias tú cerraste? ¿Cuántos amores? Ay, Cerré mi ciclo. Hay una historia de Camila que se aferraba a una relación rota donde era muy maltratada verbalmente, donde era humillada y ella no quería soltar porque temía a quedarse sola. Hasta que ella tomó una decisión, fue a terapia, comenzó nuevamente, o sea, volvió a estudiar y tanto así que ella dijo una frase. Esta frase ella la cierra así y dice: cerré con dolor, pero abrí con propósito. ¡Ah! Muy ¡Bravo! bien. Cerré con dolor, pero abrí con propósito. ¡Ay, qué lindo! Porque tomó la decisión. Ella supo que eso la estaba llevando al fracaso, la estaba llevando a una depresión emocional. Y ella tomó la decisión, como dices tú, muy mal. Ella dijo, yo voy a cerrar mi propio ciclo. Yo misma tomé la decisión. Así me duela. Así me duela. Porque viene un propósito más adelante. Hay algo mejor. Es que debes entender que el ciclo te está dañando a ti. A la otra persona puede que no le esté dañando. La otra persona te va a decir, pero ¿por qué cierras el ciclo? Y ella está en su mundo, pero en tu mundo hay un daño. Lo que pasa es que nos aferramos muchísimo al pasado. Nos aferramos a lo que está A lo por encima, conocido. a lo conocido, a lo que está por encima, y no nos damos cuenta de que hay algo que nos está afectando, hay algo que tiene que terminarse, hay algo que tiene que cerrarse. No puedes. ¿Sí? Yo voy a tomar esta frase: limpia tu closet mental. Muy importante. Limpia tu closet de tu alma, de tu cuerpo. Saca lo que no te sirve. Si no salen cosas de ti, si no cierras ciclos, no pueden comenzar nuevos ciclos. Y no comienzas desde cero. Comienzas desde la experiencia que te dejó esa situación, esa persona, ese trabajo. Entonces, pendiente con eso. Así es, mira, cerrar ciclos nos enseña a tomar conciencia. Cerrar ciclos me enseña a mí a tomar conciencia. ¿Cómo identifico que debo cerrar el ciclo? Porque empieza algo en mí a despertar. Empieza a decir, algo no está bien. O sea, hay un momento donde tú al principio ves que todo está bien, Eduardo. Que crees que está bien. Crees que está bien, pero hay un momento donde ya algo se queda ahí y tú dices, no, algo no está bien. Y empiezas hasta no dormir. Empieza a generar ansiedad por un trabajo. Puede que un trabajo te esté dando ansiedad y sea la señal que te está De que diciendo tienes que cerrarlo. de que debes de cerrarlo. Sí. Eso me hace recordar, porque aquí tengo una frase y es lo que estás hablando tú muy mal, que dice: hay bendiciones que solo llegan después del adiós. Eso me tomó a mí porque me aferraba tanto a una responsabilidad. No dormía, soñaba. Es decir, que yo dormía, mi cuerpo dormía, pero mi mente estaba despierta. Y llegó un momento donde yo tuve que cerrar ciclo. Y cuando yo cerré el ciclo, vino la bendición. Y es tremendo. Y cuando pasa de que cierran el ciclo, pero tú no estás preparado para cerrarlo, volviendo a lo que decía Luis Mari, muchas personas se quedan en el duelo, en que se acabó, que es normal que esté el duelo. Pero imagínate tú, conozco un amigo de un amigo de un amigo
que le cerraron el ciclo, le cortaron la luz y el suministro, y resulta ser que la primera palabra, me comentó que la primera palabra que le vino dentro del dolor, porque no se esperaba ese cierre, le vino fue la palabra oportunidad. Oportunidad. Y la oportunidad viene de, la etimología es opportunities, que significa puerto seguro. La utilizaba para, cuando tú llegabas a puerto, la utilizaba y decía opportunity, llegué al puerto. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que el cierre de un ciclo te puede generar oportunidades, que puedas llegar a nuevos lugares, que puedas llegar a nuevas situaciones, que puedas llegar a nuevas relaciones y puedas llegar completamente seguro. Así es. Escucha esto. Hay una emoción detrás de no cerrar el ciclo, detrás de no cerrar. O sea, no lo cierro por miedo a soltar, la nostalgia, la culpa o esa lealtad que te tienes. Identifica qué no te está permitiendo soltar, qué no te está permitiendo a ti cerrar, concluir ese ciclo que tú sabes, porque nosotros sabemos, claro que nosotros sí. sabemos que ya llegó el momento de ya, esto no da para más, pero no te suelto porque tengo miedo. Pero tengo miedo a mí, tengo miedo inclusive a qué me voy a enfrentar. Y el primer miedo que se presenta antes de tú cerrar un ciclo es ese miedo hacia ti, ese miedo a tu incapacidad de poder vivir sin eso. Y te voy a decir algo, nadie vino a hacerte feliz, ni a hacerte infeliz. No te pegues a las cosas, no te pegues a las situaciones, no te pegues a las personas. Es bonito, sí, chévere, está bien, la pasas bien con alguien o con alguna situación. Pero ¿qué pasa cuando tú te estás sintiendo mal en esa situación y no tomas la decisión por miedo y por inseguridad hacia ti, en tomar la decisión de cerrar un ciclo y buscar la oportunidad de salir adelante? El problema es que sufrimos de apego. El apego que tenemos a las personas, a las cosas, y lo hablábamos en la pausa, acerca del apego material. No cierro el ciclo material, no dejo ese carro, no vendo esa casa, no vendo ese mueble. No boto las medias rotas, no boto el zapato que se le rompió. Porque eso pasa. ¿Cuántas cosas tienen ustedes en el closet que no lo quieren soltar? Hay que soltar Hay que botar eso. La camisa los trapos de la cocina. Bueno. Que buscas y picas la camisita que tanto te gusta. Esa camisa que tanto te gusta. Ya cuando sabes que no te sirve, tú la cortas y la usas de trapo de cocina. No. El potecito ese que te usa, que te bañas con él y sirve para todo. No voy a decir nada aquí, pero todo lo tenemos. No suelto la mesa que me regaló mi abuela. Ajá. ¿Por qué? Porque me la regaló mi abuela. Porque es de 4 patas, le faltan 3, pero es la abuela. Libera tu closet para que entre cosas buenas. Cierra ese ciclo. Hay muchos ciclos. Bueno, Hay una que historia. identificar Hay una ese historia de una señora que murió y resulta que cuando ella parte, sus hijos comenzaron a botar libros que tenía guardados, revistas, entre otras cosas. Yo me acuerdo que yo venía pasando por allí y vi un libro que me llamó la atención, lo agarré. Una vida con propósito. Me hubieses avisado. Yo sí tengo un libro. Tenía ese libro, La vida con propósito. Buenísimo. Y la persona que lo estaba botando no sabía lo que estaba tirando a la basura. Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros tomamos esas cosas. La idea es preferir de nosotros poder donárselas a otras personas que puedan también conocer, hablar. Claro. Pero puede que alguien, y esto está buenísimo, porque puede que alguien cerró un ciclo en tu vida. Escucha esto, Eduardo. Ajá. Vamos a poner ejemplo, hoy me vine a meter con Eduardo. Sí, ya. Salió mi número, pues. Me gané la lotería. Me gané la lotería. Resulta, Eduardo, que yo cerré el ciclo, mi ciclo contigo. Ok. Creyendo, escucha esto, creyendo que la que gané fui yo, pero realmente el que ganaste fuiste tú. Ahí es donde nosotros debemos entender que hay personas que aunque tú no quieras desapegarte de esa persona, aunque tú no quieras soltarla, porque piensas que vas a perder, no, realmente puede ser el camino a un nuevo propósito, a un nuevo horizonte. Suelta el ancla, que te hunde, para que puedas tú ver los nuevos horizontes, los nuevos mares, los nuevos caminos que Dios mismo tiene para ti. Y eso es muy puritica, ¿verdad? Como dicen por ahí en el llano. La gente piensa que cierra ciclo contigo y te está haciendo daño. A lo mejor al momento sí porque no te lo esperabas. No, y es doloroso. A lo mejor sí, pero resulta
dando una bendición y una Imagínate, oportunidad. Eduardo, esta escena, donde tienes una cuerda a tu mano derecha y la otra a la izquierda. Ok. A tu mano derecha, tú tienes una cuerda del pasado y a tu mano izquierda tienes la del futuro. Y resulta que estás aferrado a las dos cuerdas y te están haciendo daño y te está rompiendo las manos. Ok. Ahora, ¿qué decisión le das al público para que pueda, qué va a soltar? ¿El pasado o suelta el futuro? ¿O se queda con el presente? No, que yo me quedo con el presente, yo suelto pasado y futuro, porque el pasado me genera estrés Ajá. y el futuro me genera ansiedad. Ajá. El presente me genera paz. Hay que Y aprender a nosotros, vivir. mire, escuchen algo. Yo creo que, no sé, los caballeros que están escuchando el programa se pueden identificar conmigo. Nosotros los hombres, Sí, hombre al poder. queremos estar en paz. Nosotros lo que queremos es paz. ¿Qué te estás hablando de la mujer? Bueno, yo no sé. Se parece igualito, parece por ahí. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros al 0412-082-3582. Esto es Nexus Podcast, estamos hablando acerca de cerrando ciclos en mi vida. Cuéntanos, cuántos ciclos no has cerrado, o cuántos ciclos te ha tocado cerrar, o cuántos ciclos te han cerrado en la cara. ¿Qué pasa cuando nos cierran ese ciclo en la cara así de sopetón? Que no estamos preparados para No eso. estamos preparados. Ajá. Es que para cerrar el ciclo a veces no estamos preparados. Mira esto, cerrar ciclo no es perder, es ganar paz, claridad y propósito. Pero Eso es lo que habla. y si tú me lo estás cerrando a mí, yo no estoy en paz. Porque tú me lo estás cerrando a mí. Pero es que esa parte, ese no está en paz de un momentico, y después vas a estar en paz, porque, mira, escucha, yo lo voy, esto lo tienen que escuchar ahí, y acá, hay gente que se quita sola. Uy. Hay gente que te cierra un ciclo y cree que te están haciendo daño y lo que están haciendo es un favor, porque la gente se quita sola. Y te voy a decir una cosa, si Dios te quita de un lugar, hace que te cierren un ciclo en la cara, es porque Él vio y escuchó algo que tú no viste y no escuchaste. Mira esto, Así es eso es sencillo. lo que estás diciendo, Eduardo. Dios jamás te pedirá que sueltes algo sin tener algo mejor para ti. Ay, Es decir, que no te va a dejar que tú sueltes algo que en realidad te está haciendo daño. Y a veces nosotros peleamos Claro, porque no lo queremos. Porque estamos forzando, tenemos resistencia. En el momento no se comprende. Tenemos resistencia, lo que hablábamos la semana pasada, tenemos resistencia a ese cambio, pero después que pasa el tiempo, tú lo que haces es reírte. Ahorita puedes llorar, deja que el ciclo te dé un portazo en la cara, se cierre, deja que te dé un portazo en la cara y deja de preguntarte, bueno, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y ahora quién podrá defenderme, como Porque dicen por ahí. ahí es donde viene el duelo. Es muy importante vivir el duelo. Eso lo vamos a hablar. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Eso lo vamos a hablar más adelante. Todavía El estamos duelo aquí. del ciclo. El duelo El cierre del ciclo. Después del cierre. Ok. Si no vives el duelo, Y nosotros no. Cierra el ciclo que te traicionó tu mujer. Ay, Dios mío, ¿verdad? No me delates. No, te estás delatando tú solita porque estamos grabados y nos están viendo por ahí en el TikTok de la Saludos a esa estación. audiencia preciosa. Activa 88.9. Está a través del TikTok y las cámaras que están por allá. Saludos a gente por aquí, por aquí también, por allá. Saludos a gente preciosa y toda la audiencia. Esa gente linda, preciosa que está en sintonía de su programa favorito, Nexus Podcast. Todos los martes y miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, con temas espectaculares de crecimiento, de desarrollo personal y profesional que te van a dar allí en ese corazón, en esa en tu alma y en tu espíritu, para que tú puedas conseguir las herramientas para que salgas adelante y crezcas como persona. Así es, estamos hablando de ese ciclo, pero quedamos sin hablar un poquito acerca del duelo. El duelo todavía no. Yo tengo una. Mira, escucha esto que. ¿No quieres entrar en el duelo? No, todavía no. Deja que el pasado sea una lección, no una prisión. Uy, Abre la puerta a nuevas oportunidades y crea el futuro que realmente deseas. Mira, cuando cerramos un ciclo, que entramos en duelo, nosotros automáticamente, o muchas de las personas automáticamente se ponen una barrera. Siguen en la prisión porque creen que el ciclo aún no se ha cerrado. El ciclo se cierra cuando tú decides que se cerró, cuando tú en tu corazón no sientes
no sientes ni rabia, ni rencor, ni resentimiento, ni nada de esas cosas. Cuando tú sientes paz, cuando tú te das cuenta de que abres las alas a esas nuevas oportunidades, tú puedes decir que has cerrado un ciclo, pero falta todavía algo que no lo voy a decir, lo vamos a decir más adelante. Entonces, crea el futuro que deseas, dónde quieres estar. Vive el presente, como decía Jerry, vive el presente, pero crea el futuro donde tú deseas estar. De acuerdo al futuro, de acuerdo al presente, es que tú determinas tu futuro. Si tú en el presente tomas ciertas decisiones, comienzas a analizar tu situación y de una vez tomas la iniciativa y decir, ya quiero cerrar ciclo. Aquí es donde tú preparas el camino para el futuro. Ahora, es lo mismo cerrar un ciclo que enfrentar una pérdida. Se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí. Tienes que distinguir qué es cerrar un ciclo y qué es una pérdida. Eso es muy importante. Porque a veces confundimos. Claro, y a veces. Confundimos que cierro el ciclo y creo que lo perdí. No, y que eso lo perdí. Mosca con eso. Cerrar un ciclo es una cosa y una pérdida es otra. O cerrar un ciclo sintiendo que perdiste algo, o cerrar un ciclo sintiendo que ganaste algo. Pendiente con eso, pendiente con eso. Y Por supuesto. Los ciclos vienen a enseñarnos y uno tiene que entender eso. ¿Sabes? No cuesta entenderlo porque cerrar el ciclo es doloroso. Mira esta parte, la parte administrativa, cuando hablamos del ciclo administrativo. Planificamos, organizamos, direccionamos y tenemos el control. Es un ciclo donde te dice cuál es el objetivo donde tú quieres llegar, quiénes van a organizar, quiénes van a dirigir y quiénes van a controlar para que tengas un resultado, ¿cierto? Es un ciclo para poder determinar el resultado a obtener. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por ese ciclo y vemos que nos da un resultado y volvemos otra vez a pasar, nos da el mismo resultado o distintas formas de resultado? Y luego seguimos. Cambia la ecuación. A eso mismo. Nunca va a ser el mismo resultado. Siempre va a dar distinto, Va a ser pero lo parece. ya tienes una experiencia. Ya tienes una experiencia y te vas a meter por otro camino. Pero sigue con el ciclo, sigue tropezándote con la misma piedra, es lo que te entiendo. No es que el ciclo cambió. No es que el ciclo cambió, es que tú le sigues. Porque una cosa es que, Eduardo, tú tomes una decisión, es decir, de repente en la parte de emprendimiento. Tú tienes en la parte de emprendimiento, fracasaste en un negocio que tiene que ver con lo que es la parte de dulce. Con yogur. El yogur. Son amigos que venden yogur. Entonces, tú vendes yogur y quebraste. Pero vuelves otra vez a vender yogur, pero ahora no es yogur con cereal, sino es sin cereal. O de repente cambias por cereal y cambias por galleta. Y entonces, pero no se vende. Tienes que buscar dulce, busca otra cosa que vender. Eso es una señal que ahí no es. Que ahí no es, que debe cerrar el ciclo. Mira, cada cierre no es el final, sino la preparación para un nuevo comienzo. Eso debo entenderlo desde otra óptica, otra percepción. Estoy cerrando esto, no es un cierre, esto me está preparando para un nuevo comienzo. Ahora, ese comienzo te está preparando. Eso te está preparando para un nuevo comienzo, pero tú lo estás enfrentando. Escúchame bien, y la pregunta para Pedro: ¿lo estás enfrentando desde el cambio o la transformación? O desde la herida. ¿Cambio o transformación? La herida es lo que te va a impulsar a cambiar o transformarte. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas porque te voy a explicar esto. Cuando tú cambias, tú ves tus resultados. Y tus resultados te llevan o te dicen que hiciste algo. Tus acciones te llevaron a ese resultado. Si tú quieres cambiar, entonces tú cambias tus acciones y tus resultados van a ser distintos. La transformación es completamente distinta porque aquí cuando tú ves tus resultados, tú no atacas tus acciones, tú atacas a tu ser, a esa persona que hace las acciones, valga la redundancia, y tiene los resultados. Entonces, el cierre del ciclo, yo te invito, si tú estás cerrando ciclo, a que te mires en tu ser qué acciones distintas tienes que tomar para ese aprendizaje que te deja ese Como cierre en del el ciclo. caso de Pedro. Pedro era un hombre que tenía un emprendimiento y fracasó.
Luego él se aferraba tanto a ese emprendimiento que luego tomó y dijo, yo voy a soltar. Pero luego a él al soltar, tomó una nueva idea, una nueva pasión, y resulta que a través de sus errores, de su caída, él hoy en día es un mentor. O sea, puede él dar ciertos conocimientos o habilidades que puedan ayudar a otros. Entonces a veces nosotros nos aferramos a una cosa y luego tenemos oportunidades con otras ideas. Y que muchas veces te encuentras en lugares donde abruptamente te sacan y hacen que cierres el ciclo, y resulta ser que el no tener eso, pues no cumpliste con eso que te exigía el entorno, pero resulta ser que eso fue el impulso para que tú pudieses tener eso es como un caso, perdón. Eso es necesario. Claro, el caso del señor que fue a trabajar y fue a trabajar para una empresa y le exigía tener un correo electrónico. Y como él no tenía correo electrónico, le dijeron, no tienes este trabajo. Y él se fue alicaído. Él empezó a invertir en frutas y fue creciendo, que tuvo hasta flota. Y hizo una tremenda empresa de frutas. Y cuando lo entrevistaron, le dijeron, ¿qué fue lo que hizo usted para lograr tener este emporio de frutas? Y él le contestó, no tener correo electrónico. No tener buenísimo. Él aprendió a cerrar ciclos. Mira, cuando un ciclo llega a su fin, no es un fracaso ni una pérdida, sino la evidencia de que hemos crecido. Un ciclo que se cierra con conciencia deja una semilla de aprendizaje en el alma. Eso que tú acabas de decir. Con conciencia. Con conciencia. Con conciencia. Hay que ser conscientes de que esto se acabó. Es como el caso de Moisés. Moisés estaba en el desierto y resulta que encontró un monte, y ese monte estaba tan tranquilo y duraron mucho tiempo allá hasta que Dios dijo, Ey, muévete, camina, porque hay personas que toman, de repente aquí Moisés tomaba que como era un monte tranquilo y todo eso, no, pero estás en el desierto, te sientes cómodo, pero estás en el desierto. Es decir, que hay personas que se encuentran en el desierto, pero se sienten cómodos, pero le está haciendo daño. Pero hay un nuevo camino por qué lograr. Hay gente que le gusta la buena vida. Y le gusta la zona de confort. Y le gusta la zona de confort. Y la zona de confort no todo el tiempo es confortable. Le gusta darse con la misma. No, porque es que nos acostumbramos al sufrimiento, nos acostumbramos a lo malo, nos acostumbramos al dolor. Creo que el dolor es parte de mi vida. Y que nos es aferramos. parte. Claro, y que nos aferramos al no soltar. No, y es lo que me hablamos la otra vez. Es que primero mi abuela sufrió, mi mamá sufrió, yo sufro no quiere decir nada. No. Y te aferras a Sí, eso, a veces sí. repites un ciclo. Los ciclos hay que identificarlos, porque puede que estés repitiendo ciclos que no son tuyos, Que no te que corresponde. no te corresponden. Que no te corresponde, o situaciones que estás enfrentando que no tienen que ver contigo, por lealtad a tu familia. Tienes que mirar el por qué estás repitiendo los mismos patrones, por qué estás chocando con la misma piedra, por qué no has tomado la decisión de cerrar esos ciclos. Tienes que mirarlo dentro de ti, tienes que hacer introspección, tienes que darte cuenta qué tipo de persona estás siendo, cómo están tus emociones. Tienes que aprender a dejar ir. Fíjate, las abejas trabajan toda su vida creando su miel y sus cosas. Y viene el oso y de la noche a la mañana, le quita y le destruye todo. Y ellas no se molestan, ellas sencillamente vuelven a trabajar porque saben dejar ir, saben soltar, no se apegan a las cosas. Y cuando tú necesitas cerrar un ciclo, tienes que aprender a dejar ir, a soltar y a dejar el desapego. Pero muchas veces ese soltar duele. Es como el joven rico cuando le decía a Jesús, yo quiero seguirme. Él dijo, para seguirme tienes que dejar todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vende todo lo que quieres. Él dijo, ya va. No, porque es un ¿Cómo ciclo sube? material. Eso es algo que yo con Eso es lo que tanto hablábamos. esfuerzo, con tanta dedicación. Eso es lo que Pero, hablábamos. ¿sabes una diferencia, normal? Así como tú lo tuviste durante ese tiempo, tienes la capacidad para lograrlo. Es que no nuevamente. suelto, no cierro el ciclo por miedo. Miedo que, ¿y si no hay más? ¿Y si no hay más? No suelto esa relación porque no hay más. No suelto ese trabajo porque
No solamente eso, hay un momento donde tienes que cerrar ciclos en ti. Este hábito me hace mal. Es igual la parte Esta emocional. situación no la puedo continuar con ella. No puedo continuar con estos hábitos. No puedo continuar con esta rutina. Esto no me está dejando avanzar. ¿Cuánta gente se levanta diariamente y vive la misma rutina? Vive el mismo ciclo. Hasta que tú no te determines a romper ese ciclo que te está matando, porque no es cuestión externa, es algo interno en ti que se debe despertar para tú decir, ya basta con este ciclo. Porque es como la economía. Vivo esta economía por culpa de que no busquemos culpables. Veámonos primero, seamos responsables de nosotros. Este ciclo de pobreza se tiene que romper en mi vida. Este ciclo de miseria se tiene que romper en mi vida. ¿Quién lo rompe? ¿Alguien te lo rompe? No. Tú mismo te determinas a decir, esto en mi vida va a cambiar, mi salud va a cambiar, este ciclo de enfermedad en mi vida tiene que cambiar. Pero eso lo determinas tú. Y fíjate que el ciclo, como dije hace rato, tiene inicio, desarrollo y cierre. Ahora, ¿cuándo tú te tienes que hacer consciente de que es hora o de que ese ciclo ya ha llegado a su fin? Esa es la otra parte, porque tú a veces crees que no ha llegado a su fin y sigues dándole a esa situación y te estás haciendo daño o le estás haciendo daño a la otra persona. Yo quiero que tú tengas consciente de darte cuenta de que ya esto tiene que terminarse, ya esto tiene que acabarse, y esto se empieza a acabar cuando ya tú tomes la decisión, te pongas en acción, sueltes el pasado, sueltes la comodidad y digas, basta ya, es una declaración, basta ya, esto se termina aquí, esto lo cierro aquí, ya voy a dejar de llegar en la noche como ayer y comerme 4 veces, no, basta ya, yo voy a cerrar el ciclo de comer así y yo voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comenzar otro ciclo. Otro ciclo. Pero tengo que cerrar porque si vas a caminar y hacer ejercicio, Por eso a comer 4 horas más, no vas a hacer nada. Por eso es que yo No estás cerrando decía nada. que los ciclos abarcan muchas áreas donde nosotros debemos tomar conciencia. La vida te está diciendo, hey, desde ya comienza a romper ciclos. Ciclos. Bueno, A veces cerrar un ciclo se vuelve un se ciclo. vuelve un circo. No, yo creo que las arepas fue la que te dije. Sí, mira, por aquí vamos a leer rapidito. Nos escriben por aquí. Hay que soltar para avanzar. Así es, porque saludos allá, saludos a Luis, saludos a esa gente que se está conectando. Dice, el problema es de cerrar el ciclo, son los problemas de la autoimagen. La autoimagen que tienes de ti mismo, porque piensas que no eres merecedor de más. Y por eso aceptas la migaja, aceptas el sufrimiento, aceptas esto porque tú no tienes una buena autoimagen de ti. No, y le dices al cerebro, tú le indicas al cerebro que no eres digno de esas Exacto. cosas buenas que vienen a tu vida. Tienes que trabajar muy bien el tema del subconsciente. Eso también habla de la parte también del perdón. ¿Cuántas veces nosotros nos han lastimado, nos han traicionado y hemos sentido ese dolor y esa decepción que nos han llevado a no cerrar ese ciclo y que nosotros vivimos siempre? Porque el rencor, cuando alguien te ha hecho daño y cuando tú odias a alguien, tú al ver a la persona o a solamente nombrarla, allí comienza algo en tu vida, en tu corazón, a ponerte como de mal humor. Pero resulta que si tú tomas la decisión de perdonar y primero ver, o sea, reconocer que todos somos seres humanos y cometemos errores, y por ende nosotros tenemos que perdonar. Cuando tú perdonas es donde tú sueltas que esa raíz, sueltas que esa cadena. ¿Por qué? Porque estás soltando, porque ya después cuando tú vuelves a ver a la persona, ya la ves con compasión, con amor. La decisión tiene que ir por encima del dolor. Y pienso que perdonar tendría que comenzar por ti. Perdonarte por aceptar muchas cosas en esa situación. Destruir todo el formato que se recibió desde la infancia, porque eso hace que nosotros nos rompamos ciclos, eso es la verdad. Ahora, ¿cómo te das cuenta que tienes un formato de la infancia? El pez no sabe que está en el agua, Eso es muy importante. que la necesita para vivir. Él no sabe, él está allí porque ese es su medio ambiente. Cuando muchas veces tú te encuentras en una situación que te cuesta y no sabes que tienes que cerrar ciclos porque no te haces consciente, estás como el pez en el agua, tienes que darte cuenta de que algo no está bien, algo no está correcto, investiga, date cuenta de cuál es tu entorno, en qué entorno naciste, date cuenta de esas lealtades que
estás teniendo y podrás moverte a la acción, valga la Claro, redundancia. porque tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con la determinación. Y el autoconocimiento, como dice esa persona que hay en tu mensaje, tienes que conocerte y tienes que decir, no, ya va, aquí las cosas no están como deberían estar o como yo percibo que deberían estar. Sé que somos dos, sé que hay una situación en la que yo estoy involucrado, en la que me relaciono, en la que tengo responsabilidad, pero yo también tengo que darme cuenta y hablar, manifestar de que las cosas no están saliendo como tienen que ser. Te voy a hacer una pregunta. Si cuando una persona pierde un ser querido y resulta que tiene todas las cosas, su ropa, sus fotos, todo, la cama, todo donde estaba, y resulta que no suelta todo ese tipo de cosas, ¿cuál recomendación tú crees que sería ese consejo? Bueno, yo te voy a decir algo, y lo voy a decir con mucha verdad porque yo viví la parte de varios familiares, especialmente la de mi madre, y yo tomé una decisión, la mía, primero te voy a dar la mía y después la recomendación. Apenas mi mamá falleció, apenas, y esto lo digo bien, que me conoce sabe, apenas mi mamá falleció, yo agarré todo lo que era de ella, todo, porque yo lo determiné en el momento, yo dije, o es ahora o es nunca, en ese momento, y agarré todas las cosas que eran de ella, y en ese mismo día, esa misma madrugada, que me tocó ir a la casa, yo agarré y recogí todas las cosas de ella y puse un lugar de ella hasta aquí, y dije una declaración, lo que vivió mi mamá, no lo voy a vivir yo, y eso fue algo que declaré y lo sigo declarando, y para mí eso murió. Cerraste ese ciclo. Se necesita. Ahora bien, no todo el mundo tiene esa fuerza para hacerlo. Eso es Esa es la otra parte. no todo el mundo. Yo no te puedo decir que hagas lo que yo hice. No te puedo decir eso. Porque no todo el mundo tiene esa fuerza. Sin embargo, es importante que hay momentos que vivamos el duelo. Ahí es donde entramos en el duelo. Exacto. Cerrar el ciclo implica vivir el duelo del trabajo, del familiar, de la pareja. Necesito vivir el duelo. Cuando tú no vives el duelo del cierre del ciclo, vienen consecuencias. Cuando tú no drenas el dolor, escucha, cuando tú no drenas el dolor, porque cerrar ciclo es doloroso. Si cierras el ciclo con una pareja es doloroso y tú no puedes decir, ya, yo no siento más nada por él. Eso es mentira. Pero no todo el tiempo es doloroso. Bueno, que le cierran ciclos se lo disfrutan. Ah, bueno, Dicen, gracias a Dios. No, pero hasta estamos hablando de la persona De la parte del dolor. Del dolor. Ok. Si tú en ese momento no drenas el dolor, escucha, tienes que drenar el dolor, porque a veces nos enseñan, tienes que ser fuerte, no llores, eso es mentira. No, eso es Las mentira. emociones hay que drenarlas. Si usted tiene que llorar, llore. Si usted tiene que gritar, grite. Si usted tiene que sacar esa tristeza, saque. Viva su duelo, Y por viva eso su dolor. es que esas personas que nos están escuchando, que si le duele la cervical, que si le da calambre, estas cosas, eso es contención. Eso son emociones reprimidas. Claro, no has expresado tus emociones. Yo viví el duelo, viviste el duelo de tu abuela. No, yo no voy a llorar a mi abuela. No, hay que llorarlo. Y esas personas, y cuando te dicen eso de pequeño, no llores porque tal cosa. O no llores porque tú eres hombre. Claro, Dios mío, esa es otra cosa, esa es otra que nos meten en la cabeza. Cuando te dicen de pequeño eso, que no llores porque tienes que ser fuerte para que le des fuerte, te crea esa coraza y llegas a viejo y no muestras tus emociones porque eso está en tu subconsciente. Claro. Y eso está allí, él va a decir amén y lo va a sacar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a envejecer inclusive rápido. ¿Por qué? Porque es una persona que no expresa tus emociones. Y algo muy importante de lo que estás hablando, Wilmar y Eduardo, cuando nosotros perdemos un familiar, a veces nosotros nos tomamos a pecho todo, que creemos que el dolor que nosotros sentimos es más fuerte que aquella persona que está a nuestro lado. Y no sabemos diferenciar entre la responsabilidad que tengo con mi esposa, la responsabilidad que tengo con mis hijos, porque muchas veces en un hogar se van los padres, los hijos, de repente los primos, entre otras cosas. Entonces, a veces queremos resaltar que nuestro dolor es más fuerte que el otro, sabiendo y descuidamos nuestra responsabilidad. Porque por lo menos cuando de repente yo pierdo a mi esposa y tengo mis hijos, yo tengo que ser fuerte, pero llorar con ellos. Ve la diferencia, porque yo no me puedo derrumbar porque hay hijos que están viendo mi reflejo y yo voy a ser el ejemplo de ellos. Y ellos van a absorber después de mi No te comportamiento. puedes quedar en el papel de víctima del No. dolor. Yo no puedo Jamás. decir, no, pero es que tú tienes que comprenderme lo que yo estoy viviendo. Ok, te comprendo, pero no te acepto. Te comprendo tu
Claro. Y puedes tener el dolor y puedes vivirlo, porque sabes una cosa también, que el duelo, cada quien lo vive de su manera. En las etapas de duelo, hay etapas que duran años, una sola, la primera de repente, la negación. Y aparte de eso, eso no tiene orden, la negación, la aceptación, la ira, eso no tiene orden, eso aparece de acuerdo al tipo de persona que tú seas y la fortaleza que tengas o no. Pero hay personas que viven su duelo distinto de ese cierre de ciclo. Por eso es que decía, hay cierres de ciclos que no duelen, hay cierres de ciclos que son necesarios. Hay cierres de ciclos que te dan la alegría y la felicidad, bueno, tremenda, o que a lo mejor te pueden doler al principio y después tú dices, wow, gracias a Dios. Gracias a Dios que este ciclo se cerró, porque de ahora en adelante estoy siendo yo, todo según sea tu historia. Entonces es importante saber manejar el duelo, saber manejar, como dicen ustedes, si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que dejar de llorar, hay que dejar de llorar. Porque aparte de eso, muchas de las cosas, y depende de cómo pensemos cada quien, no vamos a revivir la situación, a la persona o el trabajo, no lo vamos a revivir con eso. Entonces tiene que llegar un momento donde aceptes, o si tú quieres volver al ciclo, que no es el mismo ciclo, ya sería otro, pero si tú quieres llegar a la situación con quien estaba o con quien estaba, pero comenzar otro ciclo, obviamente no va a ser igual a el que estaba, a menos que tú quieras. A menos que tú decidas que sea, es tu decisión y te la respetamos desde aquí, desde su podcast. Pero muchas veces el proceso que se está pasando, muchas veces te marca tanto que a veces queremos renunciar. Y la renuncia es muchas veces cobardía también. Pero fíjate algo, Jeremy, disculpa Eduardo, hay personas que requieren un acompañamiento en su vida. Ok, y ahí estamos para ayudar. Siempre vamos a estar para ayudarlo, como vamos a escuchar una música espectacular que tenemos aquí en 88.9 FM. Estamos hablando de cierre de ciclo. Esto vamos a hacer el producto del 582. Escribe sí, yo he cerrado tantos. Es que siempre estamos cerrando ciclos, inclusive diario, de momentico. La hora de trabajo, el momento de almorzar, esos son ciclos que se cierran. El ciclo, uno más largo, uno más corto. Claro que sí. Pero estamos hablando del duelo. Estamos en el duelo de ese ciclo que ya se cerró. Cuando ya tú identificaste y dijiste, ya, yo sé que esta relación, esta amistad, la quiero mucho, es mi comadre, es mi compadre, es mi amiga del alma, ella es tutti, yo frutti, juntas somos tutti, pero estoy que ya soltando, no me sirve, no me suma para el siguiente nivel, para el siguiente paso. Porque cerrar los ciclos también es una visión a futuro. Voy a cerrar un ciclo personal porque tengo una visión a futuro y tú no me sumas para esa visión. Y a veces es muy importante eso que te diciendo, me gusta, porque a veces nosotros estamos en este lugar, vamos a hablar, no estamos hablando inclusive de relaciones, vamos a hablar del lugar laboral o de estudios o de un hobby o algo que tú quieres. Y tú sabes que muchas veces este lugar donde te encuentras es un obstáculo para lograr lo que tú quieres. Entonces te obligas conscientemente, con amor, con perdón, con cosas bonitas, te obligas a cerrar ese ciclo, porque ese ciclo que tú cierras aquí es el que te va a permitir avanzar a esa consecución de las metas, de las cosas que tú quieres lograr. Sabes que hay una señal muy importante, y la quiero decir, hay una señal que es una sensación de estancamiento o falta de propósito. Cuando tú tienes esa señal en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, te están enviando mensajes por todos lados, las señales, donde tú sientes eso, me siento estancado, Eduardo, mira con eso que ahí tú tienes que romper un ciclo ahí, algo tienes que romper, porque también viene el peso emocional constante, hay un peso emocional, cuando tú sientes un peso emocional puede ser la señal de ese ciclo. Ahora bien, ya yo cerré ese ciclo,
de cerrar, es un símbolo de poder decir que hasta aquí esto llegó. Escucha bien, primero, para tú cerrar un ciclo es importante reconocer tu parte de responsabilidad en lo que sucedió. Muy importante. Porque siempre hay algo que aprender de cada experiencia. No le eches la culpa al otro. Busca tu grado de responsabilidad. Sé valiente. Se sé valiente por tu culpa. Claro, sé valiente en reconocer cuál es tu responsabilidad en la situación. Y debes extraer qué aprendizaje significativo de eso que viviste para que lo integres ¿a dónde? A tu vida cotidiana y puedas avanzar. Mira, y en esa parte, cuando ellos hacen eso, Eduardo, mi padre, ellos lloraban, porque cuando se enfrentaban y deciden Claro, pedir perdón, Así decir, la confrontación. y ellos se pedían perdón al frente de los padres, y los padres eran tan tremendos que los hijos, a escuchar a los padres diciéndole, perdóname, ellos decían, Dios mío, primera vez que mis padres me están diciendo eso, ahí sé que Eso es las cadenas comenzaron a romper. Súper terapéutico, de verdad que sí. Mira, antes de cerrar un ciclo, honremos lo que fue. Tiene que ver con lo que está hablando Jerry. Honremos lo que fue. Agradezcamos cada enseñanza con emoción, cada momento. Al hacerlo, eso nos transforma y nos da la fuerza para vivir el presente. Y cuando tú miras hacia atrás y ese ciclo que cerraste no te genera una emoción, sino que te genera paz, que es un estado de ánimo, que la paz dice que tú estás aceptando lo que pasó. Cuando eso no te genera tristeza, ni rabia, ni resentimiento, sino que te genera paz, es un indicio de que ya ese ciclo lo cerraste. Cerrar ciclo es una expresión de madurez, fe y esperanza. Es reconocer que aunque te duela, mereces avanzar. Y una de las cosas es que viendo el pasado, nosotros a observar el pasado para impulsarnos para el futuro. Y una cosa es limpiarse, levantarse, limpiarse del polvo y luego decirte a ti mismo, estoy listo para lograr lo nuevo. Importantísimo para complementar lo que dice Jerry, importantísimo para cerrar el ciclo. Debes aprender a agradecer. Agradece hasta por los malos momentos que viviste en esa situación. Agradece hasta por los malos momentos que viviste en esa situación. ¿Por qué? Porque esa persona, esa situación, ese trabajo te vino a dar una enseñanza. Tienes que aprender a ser agradecido y a honrar. Las emociones duran 90 segundos en nosotros, solamente 90 segundos en nosotros. Y hay personas que me preguntan, ¿por qué uno vaya teniéndole rabia a cierta situación? Porque al recordar la situación, esa emoción vuelve a aparecer. Pero la emoción, si tú cuentas del 1 al 100, del 1 al 100 ya el 50 ya estás tranquilo. Entonces tienes que empezar a agradecer a esa persona, a esa situación, honrarla, porque esa persona te trajo un aprendizaje, inclusive esa persona te enseñó a no ser como ella. Entonces eso también tienes que agradecer. Debo aprender a honrar lo que fue, a aceptar lo que es y agradecer lo que vendrá. Todo aquello que viene a mi vida debo de antemano agradecer. Honra lo que ya fue. Cerrar ciclo. Te vino a enseñar muchísimo. Cerrar ciclo es olvidar o no olvidar, mejor dicho, sino que tienes que tratar de evolucionar, de perdonar, de aceptar y seguir adelante. La gente dice, no, pero yo perdono, pero no olvido. Bueno, está bien, no lo olvides. Pero lo que pasa, lo que yo te digo y te puedo decir, que ya has perdonado cuando aquello que recuerdas no te causa ningún efecto. Es lo que le decía, lo que hablábamos como estaba muy mal, hablábamos de la herida. Cuando la herida está abierta, se supone que duele, pero duele profundamente. Pero cuando llega el proceso de sanación, resulta que allí hay un proceso donde viene la restauración y ya llega un momento donde te queda la cicatriz. Como tú dices, sí, no olvida, pero la diferencia entre la raíz en el momento cuando fue abierta y el momento que tienes la cicatriz es cuando tenías la herida abierta, dolía. Pero ahora que la tienes solamente con cicatriz, no duele. Y la diferencia es que antes dolía abierta, ahora recuerdas pero no duele. Y decía Sigmund Freud que recordar es la mejor forma de olvidar.
creemos que no nos lo merecemos, No tú lo dijiste. Y entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocernos y tener ese autoconocimiento, esa autoaceptación, ese autoconcepto para que las cosas puedan fluir. Mira, sabes que a Jerry te tengo por aquí un ejercicio y para todas las personas que nos están escuchando, parecido a lo que tú dijiste. Tienes que escribir una carta de despedida. Ajá. Escribe una carta de despedida. Toma nota, toma nota. Vas a tomarte entre 15 y 20 minutos para escribir una carta en la que te despides de un proyecto, de una relación, de una etapa de vida que ya no te sirve. Es un ejercicio. Allí debes, sí, en esa carta vas a escribir todo eso, ¿ok? Una despedida de un proyecto, una relación, todas estas cosas. Tienes que expresar tus sentimientos, qué aprendiste, qué te dolió y por qué es tiempo de dejarlo ir. Esa es la primera parte. La segunda parte es, debes reflexionar. Reflexiona sobre el futuro. En otra hoja vas a escribir tus metas y tus sueños para el futuro, ¿ok? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cómo quieres sentirte? Anota por lo menos 3 acciones concretas que puedas tomar para empezar a construir ese futuro. Y número 3, cierra ese ciclo. Una vez que terminas, buscas un lugar tranquilo, te sientas ahí cómodo, quemas esa carta, o si quieres la guardas, yo la quemaría. Esa acción va a simbolizar el cierre de ese capítulo. Y luego, cada vez que tú sientas miedo o confusión, recuerda tu lista de metas y las acciones que estás dispuesto a tomar. Entonces escribe tu carta con tu sentimiento, exprésalo, llora. Imagínate que tienes frente a esa persona en esa situación. Escribe tus metas y tus metas inclusive son las que van a poner, las pones encima inclusive, que sean las que pisen esas cosas que estás cerrando. Y luego vas a vivir completamente en paz. Y eso en parte es un liberador, Eduardo, porque libera tus emociones, lo que sientes en ese momento. Mira, ¿te acuerdas, Wilmar, que estuvimos hablando? Yo tenía un baúl, tenía un cofre, Pero bueno, de donde tenía unas cartas de mi primer amor. Y eran cartas donde me hacían daño. Me hacían daño porque cada vez que yo la leía, veía lo que expresaba ella hacia mí y fue algo hermoso porque fue algo que marcó mi vida. Y para mí era difícil de soltar todas esas cartas hasta que llegó un momento en mi vida que yo dije, yo voy a soltar con eso. Y solté y automáticamente Y mira que tú hablas del tema de las cartas, ¿no? Si hablamos de las generaciones, yo también, en mi generación también escribíamos cartas. ¿Qué pasa cuando tienes fotos? Fotos digitales. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando tienes fotos? ¿Qué piensas a ver y tal? Y esas cosas. Bórralas. Si tienes que borrarlas, bórralas. Si quieres tener buenos recuerdos, tenlos. Sí, porque hay gente que tiene que se aferra. Hay gente que se aferra a personas, a cosas, a la casa, al carro, a la foto, a la carta, al papelito. Y el consejo es, si una fotografía, a tú observarla, te causa dolor, sácala. Así es. Pero si tú ves una foto y tú sientes paz, es porque has cerrado. Y una de las cosas es, cuando tú sabes cuando tomas la verdadera decisión, ¿cómo tú sabes? Cuando generas paz. Cuando generas paz. Es decir, la verdadera decisión es la que te trae paz y no te trae y Por aquí nos dicen, aferrarse a lo que hace daño es renunciar a la paz. ¿Ves? Aferrarse, dijeron Es aferrarse. que nuestra paz, para esas Te personas que están ahí escuchando, escuchen esa persona que te acaba de mandar el mensaje, hermano. No, la paz es un no negociable. Así es. La paz es un no negociable. Tú debes luchar, tú debes trabajar por estar en paz. Te lo repito, tu paz es un no negociable. Así de sencillo. ¿Y qué te genera paz? Las cosas que tú decides que te generen paz y las cosas que no, ciérralas. Las que te están fastidiando, ciérralas. Dale goodbye, agradece y sal adelante, pon tus metas personales, trabaja en ellas. Cuando tú te empiezas a mover, cuando tú te pones en acción, ese movimiento te va a distraer. Y te distrae de ese cierre de ciclo, pero te enfocas en tus metas. Entonces es importantísimo que te pongas en acción. Cuando aceptamos que un capítulo, un ciclo ha terminado, la vida nos regala una página en blanco. Para que la escribamos Para que con las empieces a experiencias que escribir, traemos. para que empieces a escribir esa historia nueva, diferente.
Sí, eso es importante. Rodéate de personas que te motiven, rodéate de familiares, de mentores. Escucha nuestro programa. Claro. Haz un cierre con gratitud, haz un cierre donde tú veas qué fue lo bueno, qué fue lo malo y a qué te enseñó o qué aprendiste de eso, qué aprendizaje. Otra de las cosas es crea un nuevo hábito o meta para que tú puedas determinar, bueno, ya cerré este ciclo, ahora me toca a mí avanzar. Crea las metas, trabaja en ellas, trabaja en tu salud física y mental, ¿ok? Es importantísimo que el ciclo, cuando tú lo cierras, quedas un poquito así como turuleco, ¿no? Tu mente empieza a pensar tantas cosas y tú necesitas una paz, tú necesitas tu salud mental. Haz ejercicio que ayuda muchísimo. Hacer ejercicio te libera muchísimo de muchas cosas. Si estando haciendo ejercicio quieres llorar, llora. Si estando haciendo ejercicio quieres gritar, grita. No Eso importa. ayuda a drenar. Eso ayuda a drenar y va a evitar esa contención. Fortalece tus amistades, mejora tus relaciones familiares. Eso te va a ayudar muchísimo a que ese duelo que estás pasando, que una cosa es como el cierre de ciclo, otra cosa es pérdida, tú puedas llevarlo a la mejor manera posible. Enfócate. Júntate con nosotros. Ya está. Imagínate todo lo que vas a aprender. De verdad. Escucha esto, el ánima sabe cuándo ha cumplido una etapa. Cuando el ciclo ocurre, cuando el cierre del ciclo ocurre, sentimos una ligereza en el espíritu, una sensación de libertad que nos confirma que es momento de avanzar. Mira, se siente. Y se siente. Ya se siente. Tú sientes que ya, wow, siento una paz. No lo entiendo, porque puede que no lo entiendas. Sí pasa. No entiendo lo que pasó, no entiendo cómo lo hice, cómo lo logré, pero algo siento y seguro que siento paz. Y a veces te cuesta cuando tú piensas de repente en esa situación en la que saliste, en ese ciclo que cerraste, y crees que lo extrañas. No, tú extrañas la comodidad que tenía, esa zona de confort que estaba, la costumbre. Pero tú dices, no señor, yo sigo adelante a mis metas, porque primero me voy a morir conmigo. Me voy a morir conmigo. Tu paz, no te vas a llevar tu nada. paz llevar es nada. una señal que va por buen camino, aunque no lo comprendas. Una de las recomendaciones que te doy y le damos cada uno de nosotros es, una de las cosas que yo hacía era que me iba a la orilla del mar y comenzaba a hablar con Dios. Era algo que yo me sentía solo y comenzaba yo a hablar y tener una evaluación yo mismo, decir voy a avanzar. Otra de las cosas, aparte, aumentar la naturaleza, donde puedas respirar aire fresco, eso, y cuando tú comienzas a conectarte contigo mismo, comienzas a decir quiero avanzar, allí tomas la decisión. Una de las frases para cerrar, dice, cerrar ciclo es un acto valiente. Dios no escribe segundas partes donde tú no has puesto punto final. Hoy es el momento, suelta, sana y avanza. El futuro no se construye mirando hacia atrás. Totalmente. Cierra tú con tu palabra final o cierro yo. No. Yo te quiero decir que cerrar ciclos se vuelve más fácil cuando sabes que te espera un futuro increíble, el cual tú mismo estás construyendo ahorita en el presente. Ese es el mensaje que te dejo de este programa de hoy, Cerrando Ciclos. A veces nos aferramos a lo conocido por miedo a lo incierto, pero cada ciclo cerrado nos abre un nuevo camino. Amados, hemos llegado al final de su programa Nexus Podcast. Ha sido para nosotros un inmenso placer poder compartir con ustedes en este día. Mañana nos encontramos nuevamente a las 6 de la tarde, por aquí 88.9 FM, por las redes sociales, por la red social de TikTok, Activo 88.9 FM, y ha sido un placer. Mañana tenemos otro tema espectacular. Así es. Hoy estuvimos trabajando para ustedes en la presidencia de Eduardo Moncalves, producción general Alexander Moreno, operador Antonio Díaz, quien habló con ustedes, Iván Array, junto a sus compañeros y amigos. Eduardo Vargas, mañana nos escuchamos. Chao. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto en Nexus Podcast.